sección 4 de la unidad 2, vamos a hablar de un contexto más general donde involucran temas que tienen que ver con la topología del espacio, la topología del conjunto, donde está definido el campo vectorial que estemos estudiando. Y aquí lo que vamos a considerar son cuestiones de convexidad y simplemente conexidad. Vamos a recordar un par de definiciones que son sencillas. Vamos a decir que si tenemos un subconjunto de Rn, vamos a decir que es conexo por trayectorias si para todo par de puntos del conjunto D lo podemos unir a través de una trayectoria. Es decir, D es de una sola pieza. Es decir, si tenemos dos puntos, si consideramos D y tenemos dos puntos, bien puede ser que podamos construir una trayectoria que nos lleve de un punto de D, vamos a llamar P, a Q. ¿Sí? O sea, tenemos una manera de conectarlos. Es lo que nos dice, que sea conexo por trayectorias. Cabe señalar que hay una definición más general que es la de conexidad, que en este caso no estoy abordando, pero resulta, se puede probar que si un conjunto es conexo por trayectorias, entonces va a resultar ser conexo. De hecho, es así como viene definido en el libro de Walter Morey y les pido que tomen nota de la aclaración. La segunda definición que tenemos es la siguiente. Vamos a tomar de un conjunto que resulte ser abierto y conexo. En particular le vamos a pedir que sea abierto y conexo por trayectorias. Vamos a decir que D resulta ser simplemente conexo si cumple que toda curva cerrada simple, digamos C, de D, encierra una región que también está en D. Y coloquialmente eso se conoce como los conjuntos simplemente conexos no tienen agujeros. Cabe señalar que un punto se considera un agujero. Por ejemplo, si yo considero R2 y le quito un punto, digamos, le quito el origen, pues va a resultar que no importa qué curva tome ahí, digamos cualquier circunferencia, va a quedar encerrada una región que tiene un agujero. Por lo tanto, tenemos que R2 menos el origen es un conjunto que no es simplemente conexo. Por supuesto que hay otros ejemplos y eso se suele visualizar de esta forma. Si ustedes tienen su conjunto D y yo me tomo cualquier curva que esté ahí, vamos a llamar C, la región que encierre C pues debe ser una región que también está en mi conjunto D. Si por ejemplo pasara que tienen ustedes su conjunto D, que vamos a suponer que está abierto y tiene un huequito, digamos que se ve de esta forma, si yo me tomo, bueno, que se vea de esta forma, tiene un huequito, si yo trazo cualquier otra curva, una curva C cerrada y simple, y resulta que esta curva encierra al hueco o agujero que estamos diciendo en D, pues resulta que D no puede ser simplemente conexo, pues hemos encontrado una curva que está encerrando una región que no está totalmente contenida en D, ¿sí? Y como recordatorio que ya mencioné antes, esta es la definición de ser convexo. Vamos a tener que un conjunto es convexo si para cualesquiera dos puntos que estén en D, el segmento de recta que los une se queda totalmente contenido en D, ¿sí? Entonces,
Si uno analiza estas definiciones, puede notar lo siguiente. Ser convexo implica ser simplemente conexo, y ser simplemente conexo implica ser conexo por trayectorias, y se puede ver ese concepto más general de conexidad. Existen contraejemplos donde pueden ustedes ver que hay conjuntos que son conexos por trayectorias, pero que no resultan ser simplemente conexos, y hay conjuntos que resultan ser simplemente conexos que no son convexos. Vamos a ver un ejemplo, como lo mencioné anteriormente. Si consideramos R2 con el agujerito, es decir, que le quito el origen, este resulta ser abierto, es conexo por trayectorias, pero no es convexo. Basta que ustedes consideren, por ejemplo, menos 1,0 con 1,0. ¿Sí? Si ustedes quieren obtener la recta que une menos 1,0 con 1,0, pues ¿qué va a pasar? Va a pasar que la recta que los una, pues contiene al punto 0, ¿sí? De tal manera que pues esta recta no va a quedar totalmente contenida en este conjunto, que es R2 menos el origen, probándose así que no puede ser conexo, y por lo tanto tampoco puede ser simplemente conexo, porque si lo fuera, en particular sería convexo, y eso es una contradicción. Por lo tanto, es un ejemplo de un conjunto que no es convexo y que de hecho no es simplemente conexo. En general, si me tomo n mayor o igual que 2, se puede ver que si yo tomo Rn menos el vector 0, este es un conjunto que resulta ser conexo por trayectorias y por lo tanto conexo, pero que no es simplemente conexo. Una vez que hemos recordado conceptos tales como el de ser simplemente conexo, podemos concluir esta sección con este teorema, que es el teorema 7.4.5 del libro de Pita, y nos dice lo siguiente. Si tenemos F, un campo que está definido en un conjunto U, que es abierto y simplemente conexo de Rn, y además es de clase CK, las siguientes condiciones son equivalentes. Que F sea conservativo es equivalente a que se cumpla esta identidad, esto es, que la derivada parcial de Fi con respecto de xj sea igual a la derivada parcial de Fj con respecto de xi, donde i y j están variando entre 1 y n. Tomamos i menor que j, por ejemplo. Cada x está en U, es el conjunto donde f está definido, y fi pues se anota a la yésima función coordenada de f. De tal manera que si nuestro campo vectorial está definido en un conjunto que es abierto y simplemente conexo, si nosotros queremos determinar si dicho campo es conservativo o no, lo que nos resta es verificar si se cumplen estas identidades. En ese caso vamos a poder decir si es conservativo o no. Para finalizar esta sesión, concluimos con este ejemplo que resulta ser interesante y muy citado. Vamos a tomar f, que va de R2 menos el 0, el vector 0, a R2, y su regla de correspondencia es la siguiente. F de x, y es igual a menos y que divide a x cuadrada más y cuadrada, x que divide a x cuadrada más y cuadrada. Este campo resulta ser de clase C1 en el conjunto U, que es igual a R2 menos el 0. Notemos que las componentes de f pues están dadas por f1 de x, y igual a menos y que divide
a x cuadrada más y cuadrada, f2x, y es igual a x que divide x cuadrada más y cuadrada. Por un ejemplo anterior, el ejemplo 1, sabemos que f no es conservativo y lo hicimos notando que si tomamos una circunferencia con centro en 0,0 y radio a con un número real mayor que 0, la integral de línea de f a lo largo de esa curva cerrada y simple es igual a 2pi, que es distinto de 0. Por lo tanto, no puede ser conservativo, pues en ese caso sería una contradicción con el teorema 7.4.1 que nos da equivalencias. Además, ¿qué podemos notar? Si hacemos las operaciones, vamos a notar que para cada x, y en este conjunto, la derivada parcial de la primera componente de f con respecto de la segunda variable, con respecto de y, es igual a la derivada parcial de la segunda componente de f con respecto de la primera variable, con respecto de x. Y esto es igual a y cuadrada menos x cuadrada, que divide al cuadrado de x cuadrada más y cuadrada. Esto en primera instancia nos hace notar lo siguiente. Tenemos un campo que no es conservativo y que me está cumpliendo esta ecuación, esta igualdad. Esto lo que nos da es hacer notar que la condición del teorema 7.4.2, que les pido que revisen, para que un campo sea conservativo es necesaria, pero no es suficiente. Es decir, en el teorema 7.4.2 vimos que si teníamos un campo conservativo definido sobre un conjunto que nada se pedimos en ese momento que fuera abierto, pues lo que notamos es que entonces se cumplían esas igualdades. Aquí lo que tenemos es un campo vectorial que sabemos que no es conservativo y que sin embargo se cumplen esas igualdades. Entonces uno se pregunta cuál es el problema. Pues en primera instancia lo que podemos notar es que el conjunto donde está definido resulta ser un conjunto que es abierto y conexo, pero que no es convexo y no es simplemente conexo. De tal manera que los teoremas anteriores, 7.4.2, 7.4.4 y 7.4.5, no son aplicables a este ejemplo. Entonces, pues este es un ejemplo interesante. Es como un ejercicio observar que este conjunto, R2 menos el 0, pues en efecto resulta ser un conjunto que no es ni convexo ni simplemente conexo. Entonces, no cumple las hipótesis de estos teoremas, por ejemplo de para que lo podamos aplicar, ¿sí? Entonces, con este teorema concluimos esta sección de la unidad.